Noches, profesores, compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del convenio internacional del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. Las partes contratantes del presente convenio elaborado en Bruselas bajo los auspicios del Consejo de Cooperación Aduanera, con el fin de facilitar el comercio internacional. Pasamos a lo que son las partes de los artículos en sus definiciones. Tenemos primeramente el artículo 1, que nos habla acerca del sistema armonizado de designación y la codificación de la mercancía, también llamado un sistema armonizado, que es la nomenclatura que corresponde o que comprende las partidas, las subpartidas y los códigos numéricos. Por nomenclatura arancelaria tenemos que comprende la legislación por una parte contratante para la percepción de los derechos. Por nomenclatura estadística tenemos la parte en donde se registran los datos como información para la presentación en el comercio internacional para la importación y exportación. Artículo 2, anexo. El anexo es el presente convenio que forma parte de este y de cualquier referencia en el convenio que se aplica también a dicho anexo. Artículo 3, son las obligaciones de las partes contratantes. Es cumplir con el anexo y el sistema armonizado para la nomenclatura tanto arancelaria y estadísticas que se ajustan a un sistema armonizado. Artículo 4. El artículo 4 es la aplicación parcial de los países en desarrollo, que es la aplicación de una parte o del conjunto de sus partidas del sistema armonizado. Artículo 5. El artículo 5 es la asistencia técnica de los países desarrollados. Los países desarrollados que sean partes contratantes deben prestar asistencia técnica a los países en desarrollo que lo soliciten, ya que por la misma, en su modalidad, de común acuerdo deben de facilitar, ¿no?, en la actualidad la nomenclatura en un sistema armonizado. Artículo 6. Habla sobre la creación del comité. Que estas tienen que ser reunidas como mínimo 2 veces al año y estas son convocadas por el secretario general. Cada parte contratante tiene derecho a un voto y si a esta se unen los estados económicos o la Unión Aduanera, en conjunto tendrán un derecho más a voto. El artículo 7 habla sobre las funciones que tiene el comité. Está a proponer proyectos para las necesidades de los usuarios y dar notas explicativas para que se pueda entender mejor el convenio y la interpretación sea la más correcta. En el artículo 8 habla sobre el papel del Consejo, que está en examinar las propuestas del comité para así ser aprobadas. Si estas no tienen ninguna de las partes contratantes solicita que esta parte sea sometida a consejo, serán aprobadas antes de finalizar el segundo mes. El artículo 9 habla sobre las partes contratantes, que ninguna de estas tendrá un derecho, van a adquirir ningún derecho arancelario. En el artículo 10 habla sobre que si hubiera alguna diferencia entre las partes contratantes, se puede resolver de negociación directa o si no, se sometería a través del comité y daría las recomendaciones. Y si a las partes contratantes no les parece, irían a consejo. El consejo igual daría sus recomendaciones. Las partes contratantes pueden solicitar o adquirir las recomendaciones del comité, o sea, del consejo. Siguiente, compañero. El artículo número 11 del Convenio Internacional Armonizado de Designación y Codificación nos habla de las partes contratantes del presente convenio. En ella nos indica los Estados miembros del Consejo y las uniones aduaneras económicas a las que se haya transferido la competencia, así como también cualquier Estado al que el Secretario General dirija una invitación con este fin conforme a las instrucciones del Consejo. El artículo número 12 nos habla acerca del procedimiento para ser parte contratante
que entre ellas se debe firmarlo sin hacer de ratificación, los estados parte, se debe depositar un instrumento de ratificación y se debe adherir a él después de que el convenio haya dejado de estar abierto a la firma. En el artículo número 13 nos habla de la entrada en rigor, los plazos que plantea este convenio, que debe entrar en rigor el 1 de enero, de un plazo mínimo de 12 meses y un máximo de 24 meses, a la fecha en que un mínimo de participación de 17 estados, conforme al artículo 11. El artículo número 14 nos habla cuando un estado llegue a ser parte contratante del presente convenio, posteriormente podrá notificar al secretario general que este convenio se extiende al conjunto o alguno de los territorios cuyas relaciones internacionales están a su cargo, designándolo en la notificación. El presente convenio dejará de ser aplicable al territorio designado en la fecha en que las relaciones internacionales de dicho territorio dejen de estar bajo la responsabilidad de la parte contratante. Finalmente, el artículo número 15 nos habla acerca de denuncia, que es de duración ilimitada, y la parte contratada podrá denunciarlo y surte efectos un año después de la recepción de la denuncia, salvo que se fije en la misma una fecha posterior. El artículo 16, procedimiento de enmienda. El Consejo podrá recomendar las partes contratantes enmiendas al presente convenio. Esta entra en vigor en 2 fechas. El artículo 17, derechos partes contratantes con respecto al sistema armonizado. Se aplican derechos y plazos a ambas partes contratantes. Y podrá aplicarse con el sistema armonizado completo en un plazo de 3 años. El artículo 18, reservas. No se admite ninguna reserva al presente convenio. El artículo 19, el secretario general comunicará a las partes contratantes, a los demás estados signatarios, a los estados miembros de consejos y que no sean partes del contratante de convenio y al secretario general de las Naciones Unidas. Y el artículo 20, registro de Naciones Unidas. El presente convenio se registrará en la Secretaría de Naciones Unidas a petición del secretario general del Consejo, dado en Bruselas en lengua francesa e inglesa, y se remitirá copias certificadas a todos los estados y a todas las uniones aduaneras o económicas. Eso sería todo. Gracias.